Perfecto, déjenme, empiezo a grabar. Ya, entonces vamos a ver esta semana lo que corresponde a funciones de varias variables. ¿De dónde? Que es un tema muy importante porque a partir de este es que se van a ir desarrollando el resto de temas de continuidad, porque a nosotros nos interesa el primero qué es una función de varias variables, también conocida como función escalar, para luego analizar su continuidad, su diferenciabilidad, si es de clase C1 y todas sus gráficas. También nos va a servir para hacer ejercicios de integrales, entonces para eso tenemos que dominar muy bien este tema. Entonces vamos a empezar primero con lo que respecta a funciones de varias variables. Anteriormente, aunque sea como a mí me lo dieron, primero daban superficie y luego funciones de varias variables, pero en este caso, según la planificación que vi, esto se tiene que dar primero, por eso lo voy a dar primero de esta manera. Entonces vamos a ver lo correspondiente a funciones de varias, vamos a ver lo correspondiente a funciones de varias variables. Entonces aquí lo primero vamos a introducir un poquito de conceptos para no perdernos. Vamos a empezar definiendo qué es una función de varias variables. Vamos a anotar a f como una función u que va de un conjunto U, subconjunto de Rn a R. Es decir, nosotros vamos a tener esta función. Y digo, perfecto. Ahora bien, nosotros podemos tener muchas funciones que hagan este tipo de cosas. Este tipo de funciones que van de Rn a Rm, usualmente, ¿cómo se conocen? Este tipo de funciones las vamos a llamar funciones vectoriales. Funciones vectoriales o campos vectoriales. Es muy importante tener esto en cuenta porque en el segundo parcial, para utilizar los teoremas del cálculo vectorial, se utilizan más que todo, por ejemplo, el teorema de Gauss, el teorema de Green y todas esas cosas se ocupan para campos vectoriales. Entonces, una función que va de Rn a Rm es una función vectorial. ¿Por qué es una función vectorial? Porque me entrega un vector. Por ejemplo, yo puedo tener una función definida de la siguiente manera. F, por ejemplo, de x, y igual a x al cuadrado más y, seno de x, y por ejemplo aquí y. Es decir, f es una función que va de algún subconjunto U, ya vamos a ver mismo que es ese subconjunto U, de R2 a R3. Es decir, lo que me está entregando esta función, yo le entrego un punto, un punto x, y, lo que me va a entregar esa función es un vector. Y digo, bueno, perfecto. Ahora bien, si es que el conjunto de llegada de esta función, si el conjunto de llegada de esta función es R, son los números reales, entonces esta función se le llama una función escalar. Función escalar, también se le llama campo escalar, o también lo famosísimo, el nombre con el que más se le conoce es funciones de varias variables. Funciones de varias variables. Podemos ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, nosotros vamos a definir una función, por ejemplo, que vaya de R2, fíjense, que vaya de R2, por ejemplo, a R de la siguiente manera. Por ejemplo, f de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense lo siguiente, yo voy a darle, lo que hace esta función es que yo le doy un punto, x, y, y lo que va a hacer es que la primera componente le eleva al cuadrado y se la suma a la segunda componente elevada al cuadrado. Y eso obviamente es un número, es decir, es un número real. Por eso es que se llaman funciones de varias variables. Yo tengo varias variables, x, y, z, w. Puedo tener muchas variables. En este caso solo tengo x y y. Y me retorna un escalar. Me retorna un número. Este x al cuadrado más y al cuadrado es un número. Yo digo, perfecto. Entonces, esas funciones en las que yo entrego puntos, yo voy a entregar un vector, yo voy a entregar un punto de la forma x, y, z, es decir, que tiene varias variables, y me entrega un punto en R, se conocen, pues como ya les dije, como función escalar, campo escalar y funciones de varias variables. En este tipo de funciones son en las cuales nos centramos el primer parcial. En estas de aquí. Usualmente en estas, mejor dicho, en estas son las que nos centramos en el primer parcial, y estas de aquí, en las funciones vectoriales, cuando ya en vez de entregarnos solo números reales, nos entregan también vectores, nos centramos en el segundo parcial, para que no se les vaya a olvidar esto, segundo parcial. Ahora, muy bien, han de decir, perfecto. ¿Y qué pasa en el caso contrario, donde yo entrego un número y puedo obtener un vector? Es decir, ¿qué pasa si es que yo tengo una función f que está definida para R y va a Rm?
Entonces, este tipo de funciones también tienen un nombre en particular y también tienen una aplicación en particular en este curso. Este tipo de funciones se conocen como curvas. Se conocen como curvas. En este caso, las llamamos curvas de variable real. Curvas o funciones de variable real. De variable real. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a usar estas funcioncitas de aquí? Estas que yo tomo un valor de real y lo que me va a entregar es un vector. Este tipo de funciones se usan cuando nosotros más adelante parametricemos curvas. Por ejemplo, nosotros podemos tener un ejemplo de una curva o de una función vectorial de variable, una función vectorial de variable real, que es una curva. Esto también se conoce como función vectorial de variable real. Entonces, fíjense, tenemos una función vectorial de variable real. Y yo digo, perfecto. Como por ejemplo esta que tenemos aquí. Este grafiquito que tenemos aquí corresponde a a un ejemplo de una función vectorial de variable real. Es decir, esta función está definida de la siguiente manera. F de t es igual a seno de t, coseno de t, t sobre 15, donde en este caso t está yendo entre 20 y 0. Entonces, fíjense, aquí yo no le entrego un punto del plano ni de R3 ni de Rn a la función. Lo que le estoy entregando es un número real. Y a partir de ese número real, lo que me entrega es lo que me va a entregar es un vector. Entonces, como les digo, este tipo de funciones usualmente las vamos a utilizar cuando vayamos a parametrizar. Entonces, tenemos tres funciones importantes a tener en cuenta y a recordar. Las funciones que son los campos vectoriales, es decir, que yo voy de Rn a Rm. Entonces, yo digo, campo vectorial de Rn a Rm. Las funciones escalares, que son las que vamos a utilizar ahorita, son las que van de Rn a R, es decir, mi conjunto de llegadas son los números reales. Perfecto, esto es lo segundo que yo tengo que tener aquí. Mi segunda función importante a recordar. Y tercero, son las funciones que se denominan curvas, que van de R a Rm, es decir, yo entrego un número real y me va a entregar un vector. Entonces, otro ejemplo de una función de una curva es esta que tenemos aquí. Entonces, estas dos gráficas que nosotros tenemos aquí son ejemplos de funciones vectoriales de variable real. Entonces, tenemos estos tres tipos de función. Ahora bien, como les dije, nosotros vamos a centrar más que todo en las funciones que son de tipo escalar. Es decir, nos vamos a centrar en estas funciones que van de Rn a R. Y digo, perfecto, entonces vamos a mencionar cosas importantes en base a esta función, a las funciones de varias variables, o yo les llamo por lo general funciones escalares. Funciones escalares. Entonces vamos a seguir con esta partecita, dame un segundito, que va a llevar una clasecita ordenada. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo tengo aquí mi función escalar, vamos a ver a qué se conoce como la gráfica de una función escalar. Fíjense, la gráfica de una función escalar definida en un subconjunto de Rn a R. La gráfica es un conjunto, realmente es un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos en Rn más 1. Esto es muy importante tener en cuenta. Es decir, si yo tengo una función definida en R2, su gráfica está en R3. Entonces, ¿cómo este conjunto, qué puntos contiene? Ya, ¿qué contienen? De la forma, mejor dicho, es un conjunto de puntos de la forma aquí x1, x2, hasta xn, ¿verdad? Entonces aquí tengo mis variables x1, x2, x3, xn, ¿verdad? Y la última variable, que es la que me hace conseguir el n más 1 coordenada, es la función evaluada en todo este punto que vamos a llamar x barrita. Entonces, como les dije, si yo tengo una función de dos variables, es decir, yo tengo una función definida en R2, su gráfica va a estar en R3.
Por ejemplo, un ejemplo claro que ahorita no sabemos qué es, pero que ya lo vamos a ver en un momento, es, por ejemplo, si yo tengo una función f de x, y igual x cuadrado más y cuadrado. Demos cuenta que los puntos que yo tomo son puntos del plano, pero su gráfica es una gráfica correspondiente a esto en R3. Es decir, el gráfico son todos los puntos, fíjense, el gráfico de esta función son todos estos puntitos, van a ser todos estos puntos, tal que este punto se expresa como x, y, f evaluado en x, y. Y digo, perfecto, entonces ya sabemos qué es la gráfica. La gráfica de una función escalar simplemente es una colección de puntos, donde cada uno de esos puntos, las n primeras son pues el punto en cuestión y la última es la función evaluada en ese punto. Perfecto, sencillito, nada en qué complicarse. Ahora bien, a nosotros nos interesa saber varias cosas con respecto a estas funciones escalares. Una de las más comunes y que cuando nosotros también trabajamos con funciones de variables reales nos preguntamos, ¿esa función yo le puedo meter cualquier cosa? Es decir, yo le puedo meter el 1, 1, el punto 1, 1 y me va a retornar algo. Y entonces ahí decimos, no necesariamente. ¿Por qué? Fíjense en lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, esta función f de x, y, a ver, una funcioncita que, por ejemplo, me invento, y, ya, x por y. Entonces yo me pregunto, ¿yo le puedo ingresar cualquier punto del plano, cualquier punto de x, y a esa función? Entonces ahí rápidamente la intuición me dice, no, porque aquí yo tengo que tener en cuenta que como esto es una raíz cuadrada, este numerito y que yo tengo ahí no puede ser menor que 0, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que dar cuenta que yo a esta función únicamente le voy a poder meter todos los puntos de la forma x, y, tal que su segunda coordenada que sea mayor o igual que 0. Por ejemplo, si es que yo intento evaluar en esta función el punto 0, menos 1, y entonces yo que tendría f evaluado en 0, menos 1 sería 0 por raíz de menos 1, y ahí ya vamos teniendo un error. Porque, bueno, habrá quienes digan, ya ese menos 1 es sí, pero nosotros no estamos trabajando en complejo, estamos trabajando en reales. Por eso es que nosotros tenemos estas funciones, se especifica que estamos trabajando que el conjunto de llegada tienen que ser reales. Yo digo, perfecto, entonces aquí nace un análogo, una definición análoga a lo que nosotros tenemos a funciones de variable real, lo que se conoce como el dominio de una función escalar. Entonces, ¿qué es el dominio de una función escalar? Entonces, por definición, el dominio de una función escalar son todos los puntos, a ver, primero tenemos que definir aquí, fíjense. Yo, supongamos, sea f, es decir, yo siempre tienen que decir que f tiene una función, sea f una función que va de u, de Rn a R, entonces, el dominio, fíjense, el dominio de f son todos los puntos, en este caso son todos los puntos, en este caso, esto es un vector, es decir, este x barrita simplemente representa, para que quede un poco claro la notación, un vector de x1, o sea, eso es un punto, pero no voy a escribir siempre esto, entonces simplemente lo represento así, hasta xn. Es decir, es un punto con n coordenada. Entonces, es un punto que pertenece a Rn que satisfacen o para cual la regla de correspondencia tiene sentido, para lo cual la regla de correspondencia tiene sentido. ¿En qué tiene sentido? Entonces vamos a ver. Entonces, como ya dijimos, tenemos funciones vector, estamos trabajando con funciones escalares, ya sabemos que es un gráfico. Ahora lo siguiente que nos tendríamos que preguntar es, como yo les decía ahorita, ¿yo puedo meterle cualquier cosa a esa función? La respuesta es no, yo no le puedo ingresar cualquier cosa a esa función. Entonces yo digo, ahí nace el concepto de dominio. El dominio son todos los puntos que pertenecen al conjunto de ida
para el cual mi regla tiene sentido. Entonces vamos a ver unos pequeños ejercicios de cómo determinar dominio, e incluso en algunos es factible determinar el rango de una función, pero cuando llegue ese momento el ejercicio se los indico. Por el momento vamos a ver cómo obtener el dominio de una función escalar. Déjenme copio el ejercicio. Déjenme bajo por aquí un momento. Ya saben que si tienen duda, alguna pregunta, tienen el chat. Y si no, si desean abrir el micrófono, me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo no tengo problema con eso. Entonces este problemita fue sacado de un pequeño taller y vamos a ver. Nos dice, bueno, yo tengo esta función definida de esta manera. Entonces me dice que indique el dominio máximo, ya vamos a explicar esto, de f y realice la representación gráfica. Yo digo, perfecto, yo tengo esta función, vamos a la solución. A mí me están pidiendo el dominio máximo. ¿A qué se refiere con el dominio máximo? Por ejemplo, bueno, primero voy a explicar esto y luego explico qué es el dominio máximo, porque me va a quedar mucho más claro cuando yo explique esto. Vamos a calcular el dominio. Yo tengo esta función f de x, y igual a la raíz de x menos 4 al cuadrado más y menos 1 sobre xy. Entonces aquí tenemos que ver lo siguiente. Tengo que ver todas las condiciones o todo era como cuando sacábamos dominio para variable real. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a ver dónde pueden haber problemas. Entonces yo recuerdo, para las raíces cuadradas, yo recuerdo que su argumento, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual que 0. Entonces yo desde ahí voy viendo, planteando, por ejemplo, aquí una condición. Yo digo, a ver, esto que está dentro de esta raíz, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual que 0. Y yo digo, perfecto. Entonces yo tengo que x menos 4 al cuadrado más y menos 1, ¿qué tiene que ser? Ah, ya, tiene que ser mayor igual que 0. Entonces ahí tengo una condición. Ahora bien, ¿qué más tengo? Dense cuenta que yo tengo ese x y ese y en el denominador. Yo me pregunto, ¿x puede ser 0? No, ¿verdad? Porque si x es 0, ese se me hace 0 por cualquier cosa, se me hace 0 y tendría un denominador para 0. Nosotros sabemos que en los reales la división por 0 no está contemplada. Entonces yo digo, ah, ya, perfecto. Este x de aquí jamás puede ser 0. Entonces tengo otra condición. X es diferente de 0. Y pasa lo mismo con la y. Yo me pregunto, ¿esa y puede ser 0? Y yo digo, tampoco. No se puede. Entonces y debe ser diferente de 0. Perfecto, muy bonito todo. Ahora bien, ¿cómo yo consigo el dominio? Entonces yo tengo que ver que esta condición se cumpla, que esta condición se cumpla y que esta condición se cumpla. ¿Y eso cómo lo vemos? Simplemente va a ser entonces la intersección, va a ser la intersección de todas estas condiciones de aquí. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a poner mi plano. Bueno, primero expresemos este dominio de manera, así, de la siguiente manera. Entonces, el dominio, fíjense, el dominio de esta función va a ser todos los puntos, en este caso esta función, ¿dónde está definida? Como tengo x y y, está definida en R2. Entonces, van a ser todos los puntos, elementos de R2, o sea, que pertenecen al plano, tal que, en este caso, pasa esto. X menos 4 al cuadrado más y menos 1 es mayor o igual que 1. Punto y coma, x es diferente de 0 y punto y coma, y es diferente de 0. Ya, perfecto. Entonces yo tengo mi dominio, que en muchos ejercicios les van a preguntar esto. Pero además de eso, como en este ejercicio nos dice, realiza la representación gráfica. Y ya, pues ya realizar la representación gráfica es muy sencillito. Entonces, yo aquí tengo mi plano x, y. Entonces aquí tenemos que recordar un poquito de lo que vimos tal vez en cursos pasados. ¿Qué es esto? Cuando nosotros queremos encontrar una región, porque en sí esta primera desigualdad me va a dar una región, lo que siempre hago es partir de la frontera. Es decir, yo voy a tomar x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Yo parto de esta frontera. Yo digo, ¿esto qué es? Yo digo, esto yo conozco qué es algo conocido. Siempre en esta materia van a haber cosas de cursos pasados y cosas que nosotros ya sabemos. Yo digo, sí, eso yo sí sé qué es. Esto es una circunferencia, esto lo sabemos del pre, esto es una circunferencia centrada ¿en dónde? Es decir, ¿dónde tiene su centro? Centrada en el punto 4,0 y de radio, el radio de esta circunferencia es 1, ¿verdad? Centrada en 4,0 y de radio 1. Entonces yo digo, vengo
vengo acá y dibujo esta circunferencia. Aquí 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces aquí de radio 1, entonces sería más o menos una circunferencia así. Ahora bien, pero yo no quería x menos 4 al cuadrado mayor al cuadrado igual a 1. Eso no era lo que a mí me interesaba. A mí me interesaba x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado mayor igual que 1. Entonces, la manera más sencilla para que, porque ustedes van a decir, ya, eso es afuera eso es dentro del círculo, afuera del círculo, ¿eso qué es? La manera más sencilla para que podamos ver esta partecita de aquí es tomando un punto cualquiera. Por ejemplo, podríamos tomar el punto que más nos gustase. Por ejemplo, podríamos tomar, si se dan cuenta que yo tengo dos regiones, o lo que está fuera del círculo o lo que está dentro del círculo, es decir, alguna de las dos es la que yo tengo que rayar. Entonces, si es que para que no se pierdan, porque obviamente un círculo es sencillo, pero para otras regiones que vamos a ver en un momentito, no es tan claro. Entonces, una recomendación, cojan un punto que pertenezca a una región. Si ese punto satisface la desigualdad, entonces esa es la región que pintan. Si no, es la otra. Entonces, por ejemplo, aquí el punto más sencillo sería que cojan el punto 0, 0, ¿no? Entonces aquí verifiquen. Evaluando en 0 les quedaría menos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso es mayor o igual que 1. Vamos a ver. 4 al cuadrado es 16. ¿Esto es mayor o igual que 1? Sí. Ah, entonces la zona que van a pintar, es toda esta zona que se encuentra fuera, fuera 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 de esta circunferencia. Y digo, perfecto. Entonces ya cumplí esta condición. Déjenla pongo con verde. Check. Ya tengo esta de aquí. Además, x debe ser diferente de 0. Es decir, yo no puedo coger ningún punto tal que su primera coordenada sea 0. Ah, ya, eso significa que no, en ningún momento puedo tomar estos puntos de aquí. Yo no puedo tomar ningún punto porque ya puede ser cualquier punto, pero yo no puedo tomar ningún punto cuya primera coordenada sea x, es decir, este puntico de aquí, lo que estoy poniendo en verde, significa que yo no puedo tomar esa partecita de ahí. Y de ahí, el que y sea diferente de 0 significa que su segunda, yo no puedo coger ningún punto, es decir, yo no le puedo meter esta función de aquí ningún punto, tal que su segunda coordenada sea igual a 0. Entonces, por eso pongo en punteado esta recta de aquí, y igual 0. Entonces, por lo tanto, la región, el dominio que hemos expresado aquí en forma de conjunto, de forma gráfica, sería todo lo que está pintado en amarillo, quitándole las rayitas verdes, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en amarillo, quitándole las rayitas verdes. Y esa sería entonces la solución a este pequeño problemita de aquí. Aquí ya se hubieran ganado en un taller 2 puntitos. Entonces, esa es la solución. Dejen ponerle un cuadrito. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda o está quedando todo claro con respecto a esto? Me confirman, así está quedando todo claro. Hasta eso yo voy copiando otro ejercicio. A mí siempre me gusta hacer ejercicios interesantes. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio que a uno le puede matar le puede matar la intuición. Entonces, si es que me avisen si todo está quedando claro, si hay alguna duda, ya saben que me pueden avisar, yo no hay ningún problema. Entonces, si es que, bueno, como ahí está el chat, cualquier duda me escriben. Si no, seguimos. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio, porque con un solo ejercicio nunca basta. Disculpa, ¿puedes subir un poco donde estaban las definiciones al Uy, sí, principio? sí, disculpa. Uy. A ver, aquí. Un poquito más. Claro, lo que clasificábamos las Ajá, funciones. Claro, ahí está. ¿Hay listo, alguna muchas duda? gracias. ¿Hay alguna duda con eso o estás copiando? Solo estaba tomando el screenshot para poder apuntarlo en mi cuaderno después. Muchas gracias. Ya, ya, perfecto, perfecto. Así, ¿alguien iba a decir Hola, algo? sí, sí, yo. Ya, Eh, dígame. ¿Cómo yo puedo identificar de qué R va? ¿De qué O sea, R, por cómo yo? ejemplo, R2 a R3, ¿cómo yo identifico si va de R2 a R3 o de R1 a R3? O sea, no me queda claro esa parte todavía. Ya, eso es sencillo verlo si lo ves de esta manera. Por ejemplo, supongamos que no te dicen sea una función f que va de R, yo que sé, R3 a R2. Supongamos que esto no te lo dicen. Entonces, ¿cómo tú identificas? La misma regla de correspondencia te lo va a decir. Por ejemplo, tú tienes f de x, y, por ejemplo, z. Ya.
¿verdad? Igual a, yo qué sé, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, coma, z, coma, x, coma, y. Entonces tú tienes que ver qué es lo que tú le estás entregando a la función y tienes que ver qué es lo que a ti te está entregando la función. Entonces yo que le estoy ingresando a la función, yo que le estoy dando aquí a esta funcioncita de aquí, es un punto de R3, un punto x, y, z, elemento de R3. Ah, ya, eso significa que esta función va a ir en algún subconjunto de R3, ¿verdad? Donde este U podría ser su dominio, porque acuerda que no es necesario que esté definido para todo R3, puede estar definido en un subconjunto. Entonces, lo que yo sé es que le estoy ingresando a esa función un valor de R3, ¿verdad? Yo estoy ingresando un punto de R3. Yo me doy cuenta que me está ingresando. Yo me doy cuenta claramente que esto no es un número. Esto claramente no es un número, esto es un vector que tiene como primera componente la suma de la suma de los cuadrados de cada uno de estos punticos, de cada una de estas coordenadas. Entonces aquí tengo como que si fuera la primera componente. Aquí tengo la segunda componente, la tercera componente y la cuarta componente, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta de esto, ¿qué es? Esto es un vector, es como si tuviera un vector u, b, w, yo que sé, m. Entonces aquí tú te das cuenta que te está entregando la función, te está entregando un vector en el fondo. Lo que está dentro de cada componente, eso es indiferente. Tú aquí podrías tener el seno de, yo que sé, del logaritmo natural de x al cuadrado menos 1, lo que sea. Tú podrías tener cualquier cosa aquí, pero tú tienes que ver en sí qué te está dando. Te está entregando un vector con una componente, dos componentes, tres componentes, cuatro componentes. Ah, ya, entonces eso significa que lo que me está regresando esta función es un punto de este tipo, de cuatro componentes. Eso significa que yo estoy llegando a R4. Ah, ya, entonces mi función f va de R3, es decir, yo entrego puntos de R3 y me va a entregar puntos y me va a entregar y va hacia R4 porque me entrega vectores de R4 o puntos de R4, como lo quieras ver. Eso quedó un poquito más claro en esa partecita de ahí. A veces, de hecho, en la mayoría de problemas del curso, ni siquiera te dicen sea una función definida de R2, R3, eso simplemente lo ves. Ah, ya, yo doy 2 puntos y si me regresa, por ejemplo, si es que no me regresa un vector, me regresa un número, yo sé que ya entonces el conjunto de llegada es R. Pero si es que me entrega un vector, yo le cuento los componentes, haya 1, 2, 3, 4 componentes, entonces voy hacia ese, en este caso hacia R4. ¿Con eso queda un poquito clara tu duda o me estabas preguntando tal vez otra cosa? No, sí, sí, está bien. Y por ejemplo, y en el que está ahí en pantalla que dice h de x como y, ¿qué sería eso? Ah, ya, esto es una función escalar. ¿Por qué? Porque date cuenta, yo ¿qué le estoy dando a la función? Yo le estoy dando un punto del plano, es decir, yo le estoy dando el punto x, y que pertenece a R2. Y yo me pregunto, ¿esto es un vector? No, porque si te das cuenta, aquí lo que está haciendo es 1 sobre el seno de x más y. Pero en el fondo, este x más y es un número y el 1 sobre el seno de algún número, pues sigue siendo un número, ¿verdad? Esto sigue siendo un número. Entonces, me está entregando un vector. No, no me está entregando un vector. Lo que me está entregando es un número. Entonces, eso significa que esta función, esta h, va de R, bueno, es U, va de R2 a R. Así es como lo tienes que ver en este caso. Si te entrega un número como tal, tú dices, ah, ya, al evaluar eso me va a dar un número, R. Si es que te da un vector, miras la cantidad de componentes. ¿Con eso quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Y así me gusta que me pregunten y todo. Ah, ya, una cosita antes de pasar que se me estaba pasando por alto. ¿Qué es el dominio máximo? Porque ahorita lo que yo les decía, saquemos el dominio, pero yo no les expliqué qué es el dominio máximo. El dominio máximo, como su nombre lo dice, es el dominio más grande que yo puedo definir. El dominio o sea, es el dominio, es el subconjunto más grande para el cual la regla de correspondencia tiene sentido. Ustedes van a decir, ¿qué está hablando este loco? Ah, ya, dominio máximo. Por ejemplo, yo podría definir la función solo para este pedacito de aquí. Fíjense. Por ejemplo, que este subconjunto sea U. Entonces digo, ah, bueno, sea la función f definida en U, donde U es este pedacito de aquí, ¿verdad? Subconjunto de ¿qué? De R2, acuérdense, estamos utilizando esta regla de correspondencia, a R.
y se cumple. Es decir, ese U es un dominio. Es un dominio porque está cumpliendo la regla de correspondencia. Entonces, todo este punto de aquí, cualquier punto que yo coja de aquí y lo evalúe en esta expresión, pues me entrega un punto de R. Y yo digo, perfecto, entonces no hay problema ahí. Ahora bien, pero ese no es el subconjunto de Rn más grande que yo puedo tener. Yo siempre busco el más grande. Entonces, por eso se le llama el dominio máximo, donde el dominio máximo, como les dije, todo lo que está pintado en amarillo, quitándole los ejes. En este caso, como les decía, usted podría tomar un dominio más chiquito para esa función. En este caso podría ser esta U. Entonces, por eso esa es la diferencia entre por eso es que cuando te piden sacar el dominio, porque uno podría hacer pilas y decir, ah, ya, profe, el dominio es este de aquí porque aquí cumple, las reglas se cumple para todos los puntos de aquí. Ah, ya, y el profe te va a decir, estás correcto. Pero en este caso piden el dominio máximo y usualmente lo que piden es el dominio máximo. Así no esté explícito, no te lo estoy diciendo de manera explícita, siempre lo que te van a pedir es el dominio máximo, porque a ti, cuando tú estás resolviendo un problema, a ti no te interesa que funcione en una tapita de Coca-Cola, a ti te sirve o te conviene que funcione en la práctica. Cuando uno aplica esto para hacer función de optimización o de cualquier cosa, a ti te conviene que esa función te sirva para muchos puntos, si es posible para negativos, positivos, cero, primera componente cero, segunda componente cero, así. Entonces, por eso es que nosotros nos piden en este caso sacar este dominio máximo. Esa partecita ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso o quedó claro? Me ayudan si me ponen un sí para ir, si es que queda claro, y si no, pues me van confirmando. Entonces, yo supongo que todo está quedando claro. Ya saben que si tienen, yo no me molesto que me interrumpan. Entonces, perfecto, todo bien. Entonces vamos a ver, a mí me piden en este caso el dominio máximo de esta función. Vamos a ver, de esta función. Fíjense, el dominio máximo, a mí me piden el dominio máximo de esta función. Entonces me piden el dominio de H. Yo digo, perfecto, entonces yo ¿cómo determino eso? Entonces siempre nosotros tenemos que buscar en el dominio, vamos a ver dónde podrían haber errores. ¿En qué errores de qué tipo? Nosotros tenemos que recordar, si nosotros tenemos una raíz no solo cuadrada, porque si tenemos una raíz, por ejemplo, cuarta, es decir, las raíces de índice par, lo que nosotros tenemos aquí de siempre debe ser mayor o igual que cero. Otra situación que se suele dar, los logaritmos, por ejemplo, el natural o el de cualquier base, siempre lo que yo tenga aquí adentro, ¿qué debe ser? Mayor que cero, porque los logaritmos no están definidos para números ni ceros ni para números negativos. ¿Qué más nosotros tenemos que evitar? 1 sobre cualquier cosa, esta cosa debe ser diferente de 0. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podríamos estar evitando? Bueno, ahorita esas son las que se me ocurren por el momento. Entonces, en este caso, obviamente que cuando uno va viendo, uno ve dónde podrían existir problemas con esa regla de correspondencia. Entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí 1 sobre x más y, ¿verdad? Y yo digo, bueno, esto, yo quiero verificar que esto no, ¿para qué puntos de x y y? Esto es diferente de 0, fíjense. ¿Para qué puntos de x y y? Porque puede ser que el seno, yo me pregunto, ¿el seno en algún punto se hace 0? Yo digo, sí, sí hay puntos donde el seno se hace 0. Entonces ahí tengo de Rn sacar, en este caso de R2, sacar esos puntos y ese va a ser mi dominio. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿en qué puntos el seno de x más y es igual a 0? Es decir, yo me voy a preguntar en qué puntos pasa eso. Y digo, bueno, yo me voy a preguntar en qué puntos del seno de x más y se hace 0. Y habrá alguien que me diga, bueno, eso se hace, por ejemplo, 0, ¿en dónde? En 0. Y yo te voy a decir, vacancísimo. Por ejemplo, x más y en 0. Y yo te voy a decir, perfecto. Y habrá quien diga, ya, entonces y es igual a menos x. Entonces, el dominio son todos los puntos x, y, tal que y es igual a menos x. Y ahí es donde la percepción le falla un poquito. Porque solo estás solo estás retirando un pequeño error. Pero, por ejemplo, ¿en qué otro punto el seno se hace 0? En pi, recordemos. El seno también se hace 0 en pi. Ah, ya, entonces x más y, cuando x más y es igual a pi, también se hace 0. ¿Y dónde más se hace 0 el seno? Cuando x más y sea igual a 2pi. Ah, chuta, entonces uno dice x más y igual a 2pi. Y de nuevo,
¿Dónde también se vuelve a hacer 0? En x más y igual a 3pi. Y uno dice, para muchos puntos esto se está haciendo 0. Entonces lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a decir que este seno se hace en 0 cuando x más y, lo que yo tengo aquí adentro, sea... alguien perdió la cámara, para que tenga en cuenta. A veces no se dan cuenta. Aquí tenemos x más y. Entonces, este seno se va a hacer 0 en todos los puntos x más y que sean iguales a un múltiplo de pi, donde este k es elemento de los enteros. Por ejemplo, si k es 0, pues obteníamos este primer caso. Si k es 1, obtenemos este segundo caso. Si k es 2, si k es 3, y también para los negativos, es decir, para x más y igual menos pi, también se cumple eso. Ya, entonces yo digo, ya tengo esta partecita de aquí. Ahora bien, entonces yo puedo ahora sí despejar. Entonces yo tendría y igual a menos x más k pi. Y ahora sí puedo plantear mi dominio. Entonces el dominio de h va a ser todos los puntos de la forma x, y, elementos de ¿qué? De R2, tal que y es igual a menos x más k pi. Donde este k pertenece o es un número entero. Y ahora bien, muy bonito, ya encontramos esa partecita ahí. Lo siguiente sería ver cómo es la gráfica de esto. Ya, entonces yo vengo al plano, ¿verdad? Yo aquí tengo x, aquí tengo y. Entonces yo digo, bueno, recordemos, vamos a ir tomando valores de k para poder ir graficando esto. Como ya les dije, cuando k era igual a 0, es decir, con k igual 0, me va a dar y igual a menos x, ¿verdad? Que es esta recta de aquí. Esta rectita de aquí. Cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 1, por ejemplo, cuando k es igual a 1, ¿qué me va a dar? Ya, me va a dar igual menos x más pi. Es decir, que es esa misma recta, pero desplazada pi hacia arriba. Entonces aquí corta en pi, ¿verdad? Entonces vengo, y aquí tengo esto es cuando k es igual a 1. Ahora bien, cuando k es igual a 2, ya más o menos van viendo la lógica de esto. Es la misma recta, la primerita que teníamos, pero desplazada 2pi hacia arriba. Aquí también 2pi y 2pi. Y lo mismo para abajo, si yo cojo k igual menos 1, que también es un entero, entonces me va a dar ¿qué? Me va a dar esta recta, ¿verdad? Esta rectica que bueno, aquí sale un poco chueca. Esto es con k igual a menos 1. Y nosotros vamos a seguir de esta manera, teniendo muchísimas rectas. De hecho, eso se va extendiendo para arriba y tanto para abajo. Entonces, ¿cuál va a ser mi dominio? El dominio, recordemos, estos son los puntos donde esto se hace 0. Entonces, por eso es que lo puse con punteados. Porque para mi dominio, bueno, aquí, claro. Aquí es donde esto se hace 0. Entonces, recordemos, esto tiene que ser diferente. Y tiene que ser diferente de esto. Porque así yo aseguro entonces que ese C no se va a hacer 0. Entonces, ¿cuál sería mi dominio? Entonces mi dominio sería como dice aquí, son todos los puntos de R2 tal que no ocurre esto, es decir, tal que tal que no estoy incluyendo estas rectas, más claro, eso es lo que quiere decir, que no estoy incluyendo estas rectas. Entonces mi dominio sería en este caso lo que está entre estas rectas, sería todo lo que está entre estas rectas, obviamente sin incluir las rectas, ¿no? Y esto se sigue, aquí lo ponemos, obviamente van a seguir habiendo más rectas para arriba y más rectas para abajo. Entonces lo ponemos un poquito así, un poquito de esta manera. Entonces mucho ojo con eso, porque usualmente la gente lo único que hace es considerar como que el seno se hace 0 en 0. Y se están olvidando del resto de rectas. Y ustedes me van a decir, ¿y eso está correcto? Sí, está correcto. ¿Por qué? Incluso lo podemos verificar a partir de la gráfica. Denme un segundito que aquí justamente les puse, le hice la gráfica en un, pues valga la redundancia, en un graficador, para que pudieran apreciar lo que les digo. Fíjense. Por si acaso, estas gráficas son hechas en Wolfram. La SPOL tiene una licencia, bueno, tiene por medio de Cydia. Pueden utilizar este programa muy interesante. Yo diría que un poquito más interesante que GeoGebra porque se observa mejor. Lo único que uno tiene que aprender un poquito los comandos, pero nada que no se pueda aprender. Entonces, fíjense. Dense cuenta que esa función no está definida para dónde, para estas rectitas de aquí, ¿verdad? Estas rectas, que justamente estas rectas que estoy poniendo en verde, que obviamente van a pertenecer a este plano. Estas rectas son estas rectas que yo encontré aquí. Entonces dense cuenta que únicamente esa función está definida
está definida para todos los puntos para todos los puntos que van a estar entre esas rectas, pero cuando está en las rectas como tal, no está definida la función, y por eso, ¿y cómo se puede apreciar? Pues eso se puede apreciar muy fácilmente a partir de esta gráfica de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto o quedó claro? Recuérdense, a veces la intuición falla, en este caso ese seno, a veces les puede fallar el asunto. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso o está quedando todo claro el asunto? Me avisan si está quedando todo claro. Hasta eso, déjenme, les pongo otro ejercicio. Aquí, sí, vamos con unos ejercicios un poquito más complicados e incluso un ejercicio que no solo incluye funciones. De una vez les voy a explicar cómo sacar si es que la función no es escalar, que eso nos explica más adelante y a veces les ponen en talleres, entonces de una vez para que quede explicado ese tema. Entonces vamos bien. Entonces el dominio sería, como ya les dije, ese que está expresado en el dominio de H, y gráficamente se vería así. Y como lo podemos ver, esta es la función de la gráfica, comprobamos que esto es así. Obviamente, para que cuando hagan este ejercicio ustedes solitos y estén practicando, no sería malo que se grafiquen la gráfica y vean si concuerda con lo que ustedes hicieron. Entonces, perfecto. Ahora bien, vamos a ver este pequeño ejemplo que uno dice, vaya, eso ya tiene más, un poquito más de expresión, ya está un poquito más largo, ¿verdad? Entonces, ahorita nos interesa calcular el dominio yo quiero calcular el dominio de G, ¿verdad? Entonces yo quiero saber a qué es igual esto. Entonces lo único que yo tengo que ver es lo siguiente. A ver, en el denominador tengo un 2. No tengo ningún problema con eso. En el denominador tengo dos cosas a considerar. Primero, que ese denominador tiene que ser diferente de 0. Y segundo, que lo que yo tenga dentro de esta raíz debe ser mayor a 0. Digo, ya, perfecto. Eso significa que la única restricción que yo tengo es que yo voy a tener 2x menos 4y menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1 debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque con eso estoy diciendo que el argumento es mayor que 0 porque está dentro de una raíz, y es mayor que 0 porque no puede ser 0 por el hecho de que está en un denominador. Ahora bien, uno diría, ya, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿eso qué me representa? Entonces aquí vamos a lo que nosotros recordábamos o bueno, no sé si alguna vez, sí creo que se usa para cuando se tienen que conseguir las ecuaciones de elipses y todo esto. Aquí, usualmente cuando nosotros tenemos esto, vamos a lo que se conoce como completar el cuadrado para llegar a algo conocido. Siempre cuando ustedes tengan esto y no sepan qué hacer, pues digan, yo ahí qué puedo hacer, o sea, ¿qué es lo más conocido que se me hace? Entonces lo que voy a hacer es pasar todo esto, lo voy a pasar todo esto al otro lado. Entonces voy a tener que 0, o más claro, bueno, sí, 0 es menor que x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 4y. ¿Esto por qué lo hace? Simplemente por comodidad, porque me gusta siempre ver las x al cuadrado con el signo positivo, pero eso es como por comodidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tengo 0, 0 es menor, en este caso voy a agrupar las x al cuadrado menos 2x, y agrupo la y más y al cuadrado más 4y. Entonces vamos a completar cuadrados. ¿Qué es completar cuadrados? Sumarle algo y restarle algo a esa expresión para yo poder en las x conseguir un trinomio cuadrado perfecto, y en las y también hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es la manera para irnos recordando cómo completábamos cuadrados? Si nosotros tenemos aquí x al cuadrado menos 2x, vamos a ver qué le tengo que sumar y qué le tengo que restar para que eso sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para completar cuadrados el proceso era, lo que está acompañando a la x, divídelo para 2. Menos 2 dividido para 2, menos 1. Y eso elévalo al cuadrado. Es decir, menos 2 dividido para 2, menos 1. Al cuadrado, 1. Le sumo 1 y le resto 1. ¿Por qué le sumo por qué le resto 1? Porque si es que yo le sumo 1, yo estoy alterando esa inecuación que yo tengo ahí. Si yo le sumo 1 y le resto 1, es como que si yo tuviera más 0. Y eso no está alterando, eso no altera en nada a la expresión. Yo digo, perfecto, ahora hacemos lo mismo con el y. Yo tengo y al cuadrado más 4y. Entonces, ¿qué es lo que está acompañando a la y? Aquí me faltó pasar el menos 1, ¿verdad? X al cuadrado, sí. Este pasa acá con más. Perfecto. Solo se me estaba olvidando este 1 aquí ya. Aquí, ¿qué es lo que está acompañando al x? 4. Lo divido para 2. Lo divido para 2, ¿cuánto es? 2. Y lo llevo al cuadrado, 4. Es decir, sumo 4 y resto 4.
y más el 1 que ya tenía aquí, ¿verdad? Entonces esto me forma un trinomio cuadrado perfecto y esto me forma un trinomio cuadrado perfecto. Entonces este 1 se va con este 1 y este 4 lo paso al otro lado. Entonces tendría 4 es mayor que x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado, ¿verdad? Esto lo podemos escribir al revés, es decir, x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Esto es menor que 4. Y dense cuenta, volvemos a lo mismo. Yo conozco más o menos algo que sea de esa forma. Yo digo, sí, eso yo lo recuerdo del pre. Esto es una circunferencia. Bueno, realmente es bueno, no es una circunferencia, es una región. Pero si nosotros igualamos esto a x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 4, siempre cuando queremos resolver esta inecuación tenemos que ver en la frontera. Entonces yo digo, perfecto, esto sí yo sé que es, esto sí es una circunferencia. Esto es una circunferencia. ¿De qué? De radio 2, ¿verdad? Es una circunferencia de radio 2. ¿Y dónde está su centro? ¿Dónde está centrada? Está centrada en 1, menos 2. Entonces yo digo, perfecto. Ahora bien, esta es la condición que yo necesitaba para el dominio. Entonces yo tengo que ¿el dominio de qué? El dominio de, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? A G, va a ser igual a todos los puntos x, y, elementos son todos los puntos x, y que pertenecen a R2, tal que ¿qué? Pues que se cumple esta condición, es decir, que x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado es menor que 4. Ya, y ahora sí, obviamente a mí siempre me piden que grafique, vamos a graficar. Aquí tengo mi eje, tengo x, tengo y. Entonces, como ya les dije, esto es una circunferencia de radio 2 centrada en ¿dónde? Ya, centrada en 1, menos 2. Entonces aquí tengo centrada en 1, aquí menos 2, ¿verdad? ¿De radio qué? Ya, de radio 2. Entonces esto corta aquí 1, 2, corta acá. Entonces más o menos es esto que yo tengo aquí. Bueno, me sale un poco feito, pero lo importante es lo importante es tener la idea. Ahora bien, a mí me interesa, yo tengo esto, pero a mí me interesa que x, a mí no me interesaba la circunferencia como tal, a mí me interesa todos los puntos que cumplan esta inecuación. Como para que eso lo aprendan de una, cuando ustedes tienen una circunferencia menor que su radio, siempre es la zona de adentro. Lo pueden comprobar. Por ejemplo, podrían coger, yo qué sé, cojan como les dije, aquí se definen dos zonas, la zona de afuera y la zona de adentro. Entonces, ¿cuál zona pinto? Que es la que a mí me interesa, pues podría verificarlo por un punto que, por ejemplo, pertenezca aquí. Por ejemplo, cojan, yo qué sé, el punto, justamente el centro, 1, menos 2. Entonces, si ustedes lo evalúan, les va a quedar 0 más 0 menor a 4. ¿Cumple la ecuación? Sí. Entonces, la zona que yo voy a pintar es la de aquí. Ese va a ser mi dominio. Ahora bien, pero a mí me dice que sea menor a 4. Entonces, cuando dicen que es menor, lo que hago es que no incluyo el bordecito. Entonces, simplemente es lo que está en azul. Va a estar en punteado. Va a estar en punteado, fíjense. Entonces, mi dominio son todo lo que está dentro va a ser todo lo que está dentro de esa circunferencia, pero sin incluir el borde. Y este sería entonces mi dominio de G. Y digo, perfecto, todo por el momento va perfecto, muy sencillito. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta el momento, alguna duda o está quedando todo claro? Si es que está quedando todo, espero que esté quedando todo claro. Dejen que si tienen alguna duda me interrumpen, más que todo. Déjenme copio el siguiente, hasta que me preguntan cualquier cosita. Aquí tenía un ejercicio interesante, fíjense, ¿dónde está? Miren, a veces no solo me piden, fíjense, a veces no solo me piden dominio, a veces me piden rango. Ustedes han de recordar de cálculo de una variable o de funciones de variable real, que es el rango. De hecho, los conceptos que se usaban para cálculo de una variable se usan de manera análoga en cálculo de varias variables, como el dominio. El dominio son todos los puntos que pertenecen en este caso, al conjunto de partida, para lo cual la regla de correspondencia tiene sentido. Ese mismo concepto es el que se usa en cálculo de una variable. Acá es exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora una aplicación del rango. El rango a veces es muy sencillo calcularlo y a veces va a ser muy complicado calcularlo. Entonces vamos a ver, nunca está de más
dos ejercicios de cómo se puede hacer de una manera, de otra manera, como para que tengan una idea si les sale en un taller. Entonces vamos a ver un rango. Entonces van a decir, ¿qué es el rango de f? Que por lo general se representa de la siguiente manera. RG, en este caso vamos a calcular el rango de f. El RG de f. Entonces van a ser todos los puntos. Ah, bueno, en este caso sí vale indicar. Yo aquí, por ejemplo, voy de U subconjunto de R, N, donde U es el dominio. Este U es el dominio. Y voy a, yo que sé, en este caso voy a R. Voy a R. Entonces, ¿qué va a ser el rango? Bueno, el rango van a ser todos los puntos X. Bueno, mejor lo pongo como todos los puntos. Acá lo voy a poner como todos los puntos K, elemento de R, tal que existe, fíjense, existe un punto X barrita, recuérdense que X barrita pertenece a U, existe un punto que pertenece al dominio, tal que la función evaluada en ese punto me da K. Ah, ya, vamos haciendo una analogía con lo que nosotros sabíamos de cálculo, de cálculo de una variable. ¿Cuál era el rango? Si aquí yo tengo mi dominio, ¿verdad? Y aquí yo tengo bueno, aquí este es mi conjunto de ida, aquí yo tengo mi conjunto de ida X, y aquí yo tengo mi conjunto de llegada Y. Entonces mi dominio, por ejemplo, podrían ser estos puntitos de aquí. Y acá yo tenía Y. Entonces mi rango van a ser todos los puntos, son todos estos puntos para el cual existe un elemento en el dominio que me lleve a ese punto. Acá existe un elemento del dominio que me lleve a este puntito de aquí, ¿verdad? Y existe un elemento del dominio, por ejemplo, que no importa que sean varios, pero por lo menos debe existir uno. Eso es lo que a mí me interesa. El rango son todos los puntos del conjunto de llegada. Ojo, el rango es subconjunto del conjunto, el dominio es subconjunto, bueno, no subconjunto, sí, es subconjunto del conjunto de ida, mientras que el rango es subconjunto del conjunto de llegada. Entonces el rango son todas las K, en este caso, son todos los números reales para el cual existe algún vector o existe alguna coordenada, tal que al evaluar la coordenada en la función me dé ese punto que yo quería. Yo digo, perfecto. Entonces, sabiendo esta definición, que como se dan cuenta es parecida a la que sabíamos en cálculo de una variable, vamos a calcular de un ejercicio súper sencillito el rango de esta función que tenemos aquí, aunque creo que me pedía también el dominio. Entonces vamos a ver, hay diferentes maneras de, como si ustedes se han de acordar cuando en el pre, manera única para determinar el rango, a veces se podía de manera analítica, a veces no. Es decir, a veces una manera era, recuerden, ustedes cogían y cambiaban las variables, a X y Y las cambiaban y despejaban y luego sacaban como que si fuera el dominio en la nueva, con ese cambio que hicieron. A veces no se podía hacer así. A veces, ¿cómo lo hacían? Lo hacían por medio de gráficas, graficando. Entonces, aquí también es lo mismo. A veces se va a poder de una manera, a veces se va a poder de otra. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, vamos a ver. Aquí me interesa el dominio. Fíjense, aquí ya me están pidiendo varias cosas. Dominio, rango y bueno, en este caso no voy a graficar la función porque por el momento no hemos visto nada de superficie. Entonces, o sea, sí se puede graficar, obviamente, pero por el momento no hemos visto nada de eso. Ahorita lo que me interesa es el rango y el dominio. Entonces yo tengo esta función f de x, y, definida como 2 más la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Yo digo, perfecto. Ahora bien, yo voy a decirlo, pero a mí me interesa lo siguiente, a ver. Yo aquí analizo de manera sencillita. ¿Dónde podría fallar esta definición? ¿Dónde podría yo decir, yo no puedo meter estos puntos? Pues en la raíz, ¿verdad? Porque yo sé que si yo tengo una raíz de índice par, ojo, de índice par, por ejemplo, si es que yo tuviera una raíz cúbica y no tengo que verificar nada, porque yo podría tener raíces cúbicas con argumentos negativos, solo con las de índice par, cuarta, octava, raíz cuarta, raíz cuadrada, ya, ese era. Entonces aquí simplemente tengo que verificar que 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sea que mayor o igual que 0, ¿verdad? Y pues esto es súper sencillito, tendría 9 mayor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Ya, ¿esto qué es? Entonces si lo digamos que lo volteo, lo pongo otra manera de verlo, es x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que x. Y de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Esto qué es? Es la zona que está, o la región que está dentro de la circunferencia, como ya les dije. Si ustedes igualan aquí para encontrar la frontera de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, eso es una frontera, es una circunferencia. Y que sea todos los puntos que sean menor a 9, que sean menor a 9,
lo que me está indicando es que todos los puntos que están dentro de esa región, incluyendo en este caso, como es menor o igual, aquí sí puedo incluir el filo, por así decirlo. Entonces el dominio de esta función f, son todos los puntos x, y pertenecientes a R2, tal que pues que se cumple esta condición. X al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. Si nosotros graficamos esta partecita de aquí, nosotros vamos a ver lo siguiente. Esto simplemente, aquí tenemos eje X, eje Y. Esto es una circunferencia de radio 3. Entonces aquí corta en 3, 3, 3 y 3. Y como me dicen que es menor o igual que 9, yo ya les dije, ustedes cuando ven eso, ustedes dicen, este es sencillito, de volada, dicen, es lo que está dentro de la circunferencia. O si es que están dudosos, como ya saben, aquí que estoy definiendo dos zonas, la zona de afuera y la zona de adentro. Ustedes dicen, ¿cuál zona será la que debo pintar? Pues cojan un punto, evalúen y si satisface la inecuación, pues bendito sea. Entonces digo, perfecto, tengo esta partecita de aquí. Yo digo, entonces este es mi dominio. Ahora lo que es nuevo es el rango. Entonces vamos a deducir esa partecita de aquí. Vamos a deducir esa parte de ahí. Entonces yo voy a ver lo siguiente, a ver. Yo sé que, fíjense, yo voy a tener aquí, yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9, es decir que como lo máximo que puede llegar a ser, ¿qué es? 9, ¿verdad? Entonces fíjense, por eso es que les digo, aquí hay que poner un poquito, hay que analizar qué es lo que tenemos. A ver, yo tengo lo siguiente, fíjense, yo tengo 9 menos, en este caso, escribiendo esto como x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, cuando nosotros estamos trabajando con funciones, eso tenemos que recordar el cálculo de una variable. Usted me han de decir, la raíz me entrega más y menos. Sí, pero cuando nosotros estamos trabajando con funciones por convención, fíjense, por convención, siempre las raíces cuando las trabajamos como funciones son positivas, porque tal caso contrario no serían funciones, en tal caso serían relación. Entonces, por convención se ha tomado que las raíces cuando se las trabaja con funciones siempre sean positivas. Es decir, que va a ser mayor o igual que 0. Y dense cuenta, si es que esto fuera 0, porque aquí x al cuadrado mayor al cuadrado es un número mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces dense cuenta de lo siguiente. Si es que esto fuera 0, pues esto sería raíz de 9 y eso sería 3, ¿verdad? Es decir, lo más altito que yo puedo tener es 3. Y si esto fuera 9, tendría el otro extremo, 0. Y digo, perfecto, entonces tengo esto. Tengo esa partecita ahí. Es decir, 9, al restarle por lo menos, si no le resto nada, tendría como máximo 3. Y si le resto cualquier cantidad va a estar entonces esa raíz entre 0 y 3. Eso es lo que sabemos. Y digo, perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Que yo tengo más o menos esto, ya lo tengo más o menos parecido. Ahora bien, ¿qué es lo que hago para que sea totalmente esta regla de aquí? Allá, le voy a sumar 2. Le sumo 2 a cada uno de los lados de esta inecuación. Entonces 2 es menor igual, 2 es menor igual que ¿qué? Que 2 más 9 menos x al cuadrado más y al cuadrado menor igual que 3 más 2 es 5. Y yo me pregunto, este 2 más raíz de 9 menos, bueno, me sería menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿qué es? Ah, ya, esto es f de x, y. ¿Eso qué me quiere decir? Que f de x, y, es decir, todas las imágenes de los puntos x, y pertenecientes al dominio van a estar entre 5 y 2. Ah, ya, perfecto. Entonces ya obtuve el rango. Entonces el rango de la función f, simplemente, pues en este caso no lo expreso como un conjunto, es un conjunto explícito. Va de 2 a 5. Y tiene coherencia que sea un intervalo. Y claro que tiene coherencia que sea un intervalo, porque nosotros esta es una función que va de R2 a R. Y el intervalo 2,5 es un subconjunto de R. Entonces, por eso tiene coherencia que me haya quedado. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Pues lo que hicimos era analizar que esta partecita aquí iba a estar entre 0, si es que x al cuadrado mayor al cuadrado justo toma el valor de 9, esto sí va a ser 0, que sería un extremo. Y si es que esto toma el valor de 0,
quedaría el otro extremo, que sería 3. Entonces, yo sé que esta expresión está entre 0 y 3. Lo que hago para que se parezca a mi expresión que yo tengo acá es sumarle 2 a cada lado. Entonces, tendría que 2 es menor o igual que f de x, y menor o igual que 5. Y f de x, pues son todas las imágenes de los puntos del dominio. Entonces, perfecto. Entonces, eso significa que el rango de f está entre 2 y 5. Y con eso, pues ya queda solucionado esta partecita de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando todo claro? Espero, ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta me pueden escribir, me dicen si está quedando todo claro, si es que está quedando alguna duda, más que todo. Vamos a hacer otro ejercicio, este ya es un poquito más savage, porque ya es un poco más avanzadito, es un ejercicio, me parece que taller sumativo, si no estoy mal. Entonces vamos a ver. Una pregunta, disculpe. Claro, dime. En este caso pusiste que la función f de x, y es mayor o igual que 0 en la parte donde está el intervalo de 0 a 3, por lo que en este caso el resultado de esa raíz siempre va a quedar mayor o igual que 0. Sí, por convención, cuando tú estás trabajando con funciones, porque mira, pues esto es lo mismo que por qué uno dice que la gráfica de cuando uno está trabajando en cálculo de una variable de raíz de x es esto y no esto. Porque si tú aplicas el criterio de la recta vertical, esto no es una función, porque no cumple con que a cada punto del dominio le corresponda una única imagen. A cada punto del dominio le corresponde una única imagen. Entonces, por convención, siempre cuando se esté trabajando con esto, por convención lo que se va a hacer es que las raíces se toman como positivas. Entonces, entonces yo sé que voy a tener esta raíz, va a ser mayor o igual que 0. Esa es la razón más que todo. O también lo puedes ver como que si yo tengo la raíz de 9, fíjate, yo tengo la raíz de 9 menos algo. Ese algo es ese x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a estar, fíjate, esta raíz, acuérdate, estamos considerando solo raíces positivas. Si es que este alfa fuera 0, pues lo más grande que puede llegar a ser esa raíz es 3. Y como estamos tomando las raíces positivas, entonces esa raíz debe ser mayor o igual que 0. Entonces esa es la razón por la cual planteamos esa condición de ahí. Pero como te digo, cuando estamos trabajando con funciones, siempre vamos a considerar las raíces positivas. De hecho, los signos de más y menos realmente en teoría salen del valor absoluto, no de la raíz como tal. ¿Eso responde a tu duda o aún queda un poco de... Sí, muchas gracias, ya quedó todo claro. Perfecto. Entonces, déjame copiar el siguiente ejercicio, que este ejercicio sí es un poquito más interesantillo. Fíjense, qué bonito este ejercicio. Y justamente me pide exactamente lo mismo, rango y dominio. Déjame vuelvo a abrir Teams. Vaya, qué bonito. Hoy Teams ha ido súper bonito, no se me ha congelado la computadora. Qué belleza. Entonces vamos a ver. Entonces me dice, fíjense, ahora sí, Odalis que me estaba preguntando aquí, yo como me doy cuenta, dense cuenta que aquí yo no estoy trabajando con funciones escalares. Y eso que pusieron este problemita de aquí lo pusieron cuando se estaba viendo este tema, que ni siquiera se habían visto funciones, ni siquiera se habían visto funciones aún vectoriales. Entonces vamos a ver que aquí me están pidiendo primero dos cosas, dominio, perfecto, y rango de esta función. Yo digo, perfecto, vamos a analizar. Primero, yo me doy cuenta que le estoy entregando esta función, le estoy entregando un punto x, y, es decir, esto es elemento de R2. Y digo, pero ya no me está entregando un número, me está entregando un vector con ¿cuántas componentes? Esto es una componente y esto es otra componente. Yo digo, eso significa que f está yendo de u, donde u va a ser el dominio, va de R2 a R2. Y digo, entonces vamos a analizar esta partecita de aquí. ¿Cómo vamos a encontrar el dominio? Entonces, para encontrar el dominio no es nada más que volver a pensar lo que nosotros ya sabíamos. El dominio, fíjense, de esta función f, el dominio de esta función f, van a ser todos los puntos, porque yo tengo que analizar cuáles son los puntos que yo le puedo ingresar a esa función. Van a ser todos los puntos de la forma x, y, elemento de R2, tal que se debe cumplir. Tal que van a ser todos los puntos que cumplan o que no me presenten problemas en esta partecita de aquí, fíjense, en esta partecita de aquí, ni en la partecita de acá. Para que sea un poquito más sencillo, lo vamos a ver de la siguiente manera. Supongamos que esto fuera una función,
f de x, y. Que luego sí se conoce que es una función, luego es lo que se conoce como funciones coordenadas, eso se ve luego. Pero por el momento llamemos esta función y si se dan cuenta esta función ¿qué va a ser? Esto va a ser una función escalar porque yo le voy a entregar dos puntos, un punto de R2 y me va a entregar un número, porque esto sí, esta componente es un número. Y esta función también llamémosla h, de x, y. Entonces esto también es una función escalar. Entonces como nosotros ya hemos determinado funciones escalares, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, el dominio de f simplemente va a ser igual al dominio de esta función porque debería cumplir, yo quiero ver los puntos que cumplan para esta y para esta. Entonces yo quiero ver cuáles van a ser los puntos de x, y que satisfagan esta primera función, es decir, que yo pueda ingresarles a esta función g y no haya problema, y también que puedan ser puntos que yo los puedo ingresar a esta función h y tampoco haya problema. Entonces cuando yo quiero los puntos que satisfagan dos cosas al mismo tiempo, ¿cómo lo hago? Pues con la intersección de ambos dominios. Entonces, el dominio de f simplemente va a ser el dominio de esta función g intersectado con el dominio de esta función h. Entonces, es sencillito. Entonces, dense cuenta. ¿Por qué? Porque yo quiero los puntos. Que yo le pueda meter cualquier punto a este de aquí. Porque, por ejemplo, yo podría coger... ¿por qué tiene que ser necesariamente la intersección? Porque imagínense que yo tengo un punto x, y que pertenece a este dominio, ¿verdad? Pertenece a este dominio y entonces significa que aquí va a cumplir sin problema, va a satisfacer. Pero si no está en h, entonces, por ejemplo, si no está en h, yo no cumpliría la segunda componente, entonces no pertenece al dominio de la función como tal. Entonces, por eso tiene que pertenecer tanto al dominio del uno como al dominio del otro, porque se deben satisfacer esas dos funciones coordenadas al mismo tiempo. Entonces, esa es más o menos la lógica que usamos para esto. Perfectísimo. Entonces, ahora bien, vamos a ver. Como les dije, el dominio de G y el dominio de H. Entonces vamos a conseguir cuál es el dominio de G. Donde G, ¿cuál es este dominio? Donde G de x, y es igual a 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí simplemente esta partecita es súper sencillita porque vamos a ver que yo lo único en el numerador que tengo no hay problema y en el denominador lo único que tengo que ver es que nunca se haga cero. Entonces yo me pregunto, ¿en qué punto el denominador se hace cero? Es decir, ¿cuándo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a cero? Entonces esto es sencillito verlo. De hecho, esto es una ecuación súper sencilla. Cuando una vez que uno la ve, el único punto que satisface esa ecuación es el 0, 0. De ahí ningún otro punto satisface. Ya. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el dominio de G va a ser igual a todo R2, ¿verdad? Va a ser igual a todo R2, pero quitándole el punto 0, 0. Quitándole el punto 0, 0. Entonces ya tengo el dominio de G. Vamos a calcular el dominio de H. El dominio de H. Entonces aquí tenemos que recordar es decir, cómo yo puedo determinar qué yo le puedo ingresar a esta función. Para las funciones, esto es como, digamos, ya como no tanto como una regla, pero sí como para que lo tengan siempre en mente. Cuando ustedes tienen arcoseno, arseno, tienen que aludir a lo que ustedes ya sabían del pre. El arcseno, ¿de dónde está definido? Entre -1 y 1. Entonces significa que la suma de estos dos números, para que el arcseno yo pueda cogerlo y evaluarlo sin ningún problema, tiene que estar entre -1 y 1, no hay de otra. Eso quiere decir que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que estar entre 1 y -1. O también se lo puede poner análogamente, que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual que 1. Es exactamente lo mismo, por eso no hay problema. Entonces el dominio de H son todos los puntos x, y elementos de R2, tal que lo podemos poner cualquiera de estas maneras. Yo lo voy a poner en manera de valor absoluto. X al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. Y yo digo, perfecto. Ahora bien, vamos a hacer en este caso en este caso vamos a hacer la intersección, porque ya tengo el dominio 1 y el dominio del otro. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esta partecita de aquí. Recordemos que yo tengo que son todos los x que es menor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Pero aquí tenemos que notar algo. Aquí es súper sencillo notar. Tenemos que simplemente a este conjunto, a este de aquí,
es la intersección entre ambos, ¿verdad? Entre R quitándole el 0, el 0 y acá la intersección con este conjunto de aquí. Entonces, todos los puntos que satisfacen eso. Pero lo primero que tenemos que notar aquí es que x al cuadrado más y al cuadrado siempre es mayor que 0. Entonces 0 es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, y eso tiene que ser menor o igual que 1. Ya, perfecto. Pero recordemos que yo estoy quitando el 0, 0. Entonces 0 es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, y eso es menor o igual que 1. Ah, ya. Entonces este va a ser mi dominio. Porque aquí era todo R. Aquí era todo R simplemente quitando el 0. Es decir, aquí es todo R2. Por aquí no había ningún problema. Acá era la situación. Entonces, lo primero que yo tenía que identificar es que esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Pero, si yo le quito el 0, 0, entonces significa que esto siempre esto va a estar entre 0 y 1. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El dominio de F va a ser igual, ¿a qué? El dominio de F va a ser igual a todos los puntos x, y, elemento de R2, tal que 0 es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, y eso es menor o igual a 1. Ah, ya, perfecto. Ahora bien, ya tenemos el dominio. ¿Lo podemos graficar? Claro que lo podemos graficar. Vamos a ver. Entonces, si nosotros lo graficamos aquí, yo tengo mi eje X, mi eje Y. Entonces, dense cuenta, esto es sencillito. Aquí lo único que me está diciendo, si se dan cuenta, yo tengo aquí x0 es menor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, estos son todos los puntos sin incluir, fíjense, estos son todos los puntos del plano sin incluir el origen, es decir, es este de aquí. Eso es lo primero que me está diciendo esta partecita aquí. Pero a su vez, x al cuadrado más y al cuadrado debe ser menor o igual que 1. ¿Y esto qué? Esto ya lo habíamos dicho. Eso es una circunferencia. Es una circunferencia centrada en 0, 0, que es menor al radio, que es 1. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso es lo que hago. Es una circunferencia de radio 1. Y como ya les dije, cuando es menor o igual que el radio, es la parte de adentro, ¿verdad? Entonces, la intersección de estas dos cosas, ¿qué me da? Ah, ya, simplemente me va a dar la circunferencia de radio 1, todo lo que está adentro, incluyendo el borde, pero quitándole el 0, 0, por eso lo pongo con un puntito abierto. Entonces este es el dominio de la función, este es el dominio de F. Este es el dominio de F. Y digo, perfecto, ya no hay problema con respecto a eso. Entonces ya tenemos, este es el dominio de la función. Esa era la parte sencilla, el problema. Ahora vamos a determinar la parte del rango. Entonces uno dice, ¿cómo determina el rango para una función que es, para esta funcioncita de aquí, verdad? Entonces bajemos un poquito. Déjenme bajo un poquito. Bajo un poquito. Entonces recordemos, esto es mi función. Entonces yo ya sé que el dominio son todos los puntos que están entre tal que el dominio de F son todos los puntos, lo pongo aquí para no olvidar. Dígame. Disculpe, ¿puedes repetir a partir cuando hace 0 mayor o igual a 1? 0, déjame ver. 0 mayor o igual a 1. ¿Dónde está 0 mayor o igual a 1? Ahí en el segundo cuadrito, uno cuadro. Esta. Sí. Me confirmas que no te escuché. Sí, ya. Ahí, ajá, a partir de ahí. ¿Puedes repetir, por favor? Gracias. ¿Por qué está primero? ¿Por qué es esto? Esto lo dedujimos a partir de la primera. Yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado debe estar entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque eso es lo que este numerito, para que se cumpla la de la segunda función coordenada, recordemos que el seno está entre menos 1 y 1. Entonces, de ahí obtengo esta información. Ahora bien, yo sé que este numerito, ¿esto qué es? Un número que va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo esto podría ser 0? Ah, ya, como ya dijimos, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Sí, solo sí. X, y es el punto 0, 0, ¿verdad?
Entonces, yo tengo esta partecita aquí. Pero yo había retirado ese punto 00, ¿verdad? Entonces nunca esta partecita de aquí se va a poder hacer 0. Es decir, esto nunca, por eso es que quito la igualdad. Esto nunca va a ser, porque el único caso en el que se daría la igualdad es cuando yo tomo el punto 00, que ese punto lo elimine porque ese punto me da un problema en la primera función coordenada. Entonces, de ahí es donde deduzco entonces que x al cuadrado más y al cuadrado debe ser mayor que 0, pero menor o igual que 1. Es decir, por este lado no hay problema, este lado siempre lo mantengo. Acá deduzco primero que esto siempre es mayor o igual que 0, pero quito la inclusión cuando yo sé que el único punto que me da el 0 es el 0, 0, pero el 0, 0 lo quité por una condición previa. Esa es la razón de por qué x al cuadrado más y al cuadrado está entre 1 y 0. ¿Quedó ahí un poquito comprendida la situación o hay un... dime. ¿Y por qué quitaste el menos 1? ¿Y por qué se fue el menos 1? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué quito el menos 1? Porque aquí tienes x al cuadrado más y al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. La suma de dos números, aquí tienes x es un número, x al cuadrado es un número positivo, más y al cuadrado es un número positivo, su suma Okay. siempre va a ser... Ya listo, ya entendí. Perfecto, muy bien. Sí, perfecto. Muy bien que quede todo claro. Porque recuerden, ¿por qué es mayor o igual que 0? Porque la suma de un número positivo más la suma de otro número positivo es mayor o igual que 0. Eso no puede ser negativo. Ahora bien, vamos a ver el rango. El rango es lo interesante. Entonces, aquí lo vamos a hacer un poco diferente. Como yo les decía, los problemas de rango van un poquito ir variando de un ejercicio a otro. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero, recordemos cuál es mi dominio, porque mi dominio me va a ayudar a determinar algunas cosas. Primero, vamos a ver lo siguiente. El arcseno, fíjense, yo voy a ver entre dónde y dónde me va a entregar valores esto con este dominio. Por eso que me interesa primero saber el dominio, porque una vez que yo sé el dominio, voy a ver qué valores yo puedo obtener con ese dominio. Yo digo, con ese dominio, ¿qué valores yo podría obtener? Entonces, recordemos la gráfica del arcseno. Aquí está Y, aquí esto es X. La gráfica del arcseno es la siguiente, ¿verdad? Esto es menos 1, esto es 1, esto es menos pi medios y esto es pi medios, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, lo que yo le estoy ingresando a este arcseno, solo va a estar entre 0 y 1, fíjense, solo va a estar entre 0 y 1, eso significa que el dominio va a estar aquí, ¿verdad? El dominio va a estar aquí. Estos son los valores que yo puedo tomar. Entonces, con estos valores, las únicas posibilidades para las imágenes son que me den estas de aquí. ¿Verdad? Porque tomando este dominio que tengo en naranja, las únicas imágenes que me van a dar van a ser entre 0 y pi medios. Eso es lo único que yo puedo obtener. Entonces, yo sé que por lo menos esta segunda componente, fíjense, esta segunda componente, ¿por qué? Lo vamos a expresar de la siguiente manera. El rango de f son todas las... Acuérdense que yo estaba en una función que iba de u, que en este caso u es igual al dominio, que iba de R2 a R2. Entonces, el rango tienen que ser puntos de R2, porque acuérdense que el rango es un subconjunto del conjunto de llegada. Entonces, son todos los puntos. No le pongamos X, Y, porque para no confundirnos, pongámosle U, B. U, B. Elementos de R2, tal que, fíjense, yo ya sé que la segunda, esta partecita aquí, solo me va a dar valores entre 0, con este dominio, esta segunda componente solo me va a dar valores entre 0 y pi medio. Eso es lo que yo sé. Eso significa que la segunda componente B pertenece, solo me va a entregar valores entre 0 y pi medios. Eso es lo que yo ya deduje a partir de esta grafiquita de aquí. Tomando ese dominio, esos son los únicos posibles valores que yo puedo obtener con ese dominio. Ahora bien, vamos a ver qué pasa acá. Yo tomando este dominio, es decir, para los X, aquí para los X tal que cumplan esta condición, yo me pregunto, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar 1 más 1 X al cuadrado más Y al cuadrado? Bueno, aquí es lógico, primero que el dominio, que aquí el denominador no se va a hacer 0, porque no estamos incluyendo el punto 0, 0.
Entonces, yo estoy 100% seguro que esto siempre va a ser, ¿qué? Mayor a 0, ¿verdad? Porque esto es un número, el numerador es un número positivo y esto también, ¿qué es? Es un número positivo. Y esto, y como el numerador es 1, eso no se va a hacer 0 jamás. Perfecto. Como yo estoy tomando los x, y elementos del dominio, estoy 100% seguro que ese denominador no se va a anular. Perfecto. Entonces, lo único que yo puedo deducir para todos los puntos que cumplan esta condición es que esto es mayor que 0. Yo le puedo poner alguna, digamos, yo puedo decir esto va a ser menor o igual que 1. No, yo no puedo decir eso. Porque, por ejemplo, yo podría tomar, imagínense, yo podría tomar, por ejemplo, una fracción. Fíjense, yo podría tomar una fracción, por ejemplo, yo podría, yo qué sé, imagínense, no estoy seguro, por ejemplo, supongamos, 3 medios, 1 medio. No digo que esto cumpla, pero supongamos que estos dos puntos cumplen eso. Entonces, al elevarlos al cuadrado y hacer producto de extremos y medios, eso me va a dar un número, ¿verdad? Eso me va a dar, porque al ser extremos y medios, eso puede que me dé un número entre 0 y 1, o mayor a 1, es decir, me vayan dando números más grandes. Entonces, lo único que puedo decir con respecto a los valores que va a tomar esta primera coordenada es que u, es decir, la primera coordenada siempre va a ser mayor que 0. Eso es lo único que yo puedo decir. De ahí yo me voy a dar cuenta que puede tomar cualquier valor. Sería muy errado decir que está entre 0 y 1. No cometan ese error. Que dicen, es que es 1 dividiendo para 1 dividido para cualquier cosa va a estar entre 0 y 1. No. Eso no siempre es así. Porque si es que estos números son fraccionarios, al realizar extremos y medios, puede ser que ese numerito de ahí se te haga más grande que 1. Entonces sería muy errado decir eso. Y eso es un error muy común. Dicen, es que 1 dividido para cualquier cosa está entre 0 y 1. No, eso es mentira. Entonces lo único que yo puedo decir aquí es que este número va a ser mayor o igual que 0. Ya. Y u es mayor que 0. Entonces este conjuntito va a ser mi rango. Que ese rango se puede expresar como el producto cartesiano, si recordamos que es el producto cartesiano, de 0 a más infinito, producto cartesiano con 0 a pi medios. Es una manera un poquito más elegante de escribir, o más elegante, un poquito más elegante de escribir este rango. ¿Eso qué quiere? Aquí, ¿qué me está diciendo este producto cartesiano? Que el b debe estar necesariamente aquí, que eso ya sabemos, porque esta función únicamente me da imagen entre 0 y pi medio, y que el u puede ser cualquier valor que vaya entre 0 y más infinito, que sea, es decir, con tal de que sea mayor que 0, yo sé que voy a obtener imágenes. Y bueno, ese sería el rango de eso. Dense cuenta que este rango lo sacamos totalmente diferente a lo que hicimos en el ejercicio anterior, por eso les digo, sacar dominio es sencillo. Sacar dominio es ver dónde las raíces, logaritmos, todo eso. Lo realmente difícil es el rango, porque a veces el rango incluso ni siquiera lo puedes ver analíticamente. Muchos ejercicios, cuando ya más que todo veamos en estos días, que en estos días tenemos que ver graficación de funciones, una vez uno sabiendo el rango, uno sabiendo cómo graficar, pues era lo mismo que cuando hacíamos en funciones de variable real. Grafica y de ahí ves el rango. Pero en este caso, de manera analítica, es un poco complicado. En este ejercicio sí se podía hacer y ese era el rango. ¿Alguna pregunta, alguna duda o sí quedó todo claro? Me confirman, porfa. Me confirman si todo está quedando claro. Hasta eso me gustaría, por lo menos, dejar un poquito introducido. Aquí tengo más ejercicios, obviamente, pero me gustaría por lo menos dejar introducido lo que es un poquito de las superficies cilíndricas. También un poquito de las superficies de las superficies de revolución, así que dejen de los conjuntos de nivel. Eso más que todo me gustaría dejar un poquito explicado. Vamos a ver. ¿Está quedando todo claro? Profe, dígame. ¿Podría repetir la parte de donde tiene que ser menor que x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1, y abajo puso 0 menor que 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado? A ver, ¿en qué partecita? Disculpa que no te entendí, es que como hay tanto x al cuadrado y al cuadrado me perdí. A ver, ¿cómo? ¿Dónde? La parte izquierda donde está encerrado eso, 0 menor, esa desigualdad. Ya, esta de aquí. Ya. Porque cuando tú vas a ver el rango, tú dices, a ver, en este dominio, tomando estos puntos de aquí, que yo ya sé que este va a ser mi dominio. Lo único que yo sé es que mi dominio son todos los puntos que cumplen esta cosita de aquí. Eso yo lo tengo. Por ejemplo, un punto que yo sé que va a pertenecer al dominio, por ejemplo, puede ser el punto 0,1.
porque 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a, está entre 0 y 1, sí, entonces yo sé que este punto va a cumplir. Eso es lo único que yo estoy diciendo, es decir, yo voy a determinar todos los puntos por medio de esto. Ahora bien, como igual que hicimos con aquí, yo voy a ver cuáles son los posibles valores que puede tomar esto. Yo me pregunto, por ejemplo, fíjate, si es que los valores X y Y hubieran sido todos estos X, Y hubieran sido Z, por ejemplo, ahí yo con toda seguridad yo puedo afirmar que 1 sobre X al cuadrado más Y al cuadrado va a estar entre, podría estar entre 1. O sea, esto ya sabe, es lógico que va a ser mayor que 0, porque esto es positivo y esto también es positivo. Por eso es que es mayor que 0. Y podría ser menor que 1 si es que esos puntos que pertenecieran al dominio fueran enteros. Si es que esos fueran enteros, no hay problema. Porque al dividir 1, porque la suma de enteros, un entero elevado al cuadrado sigue siendo un entero, más otro entero elevado al cuadrado sigue siendo un entero. 1 sobre un entero, eso sí está entre 0 y 1. Pero ese no es el caso. Aquí podría ser que este puntito, este cuadrado de aquí sea una fracción. Imagínate que eso, por ejemplo, aquí se me ocurre un punto que pertenece al dominio, por ejemplo, puede ser 0, un cuarto, ¿verdad? Porque 0, sí, 0 un cuarto, porque 0 al cuadrado más un cuarto es 1 sobre 16 y eso es menor que 1 y eso está entre 0 y 1. Ya, esto es un punto, fíjate, que pertenece al dominio. Con este dominio, decir que esta expresión está entre 0 y 1 sería muy errado. ¿Por qué? Porque fíjate, tú por ejemplo tendrías 1 sobre 0 al cuadrado más un cuarto al cuadrado, y eso sería igual a ¿qué? A 1 sobre 16 por extremos y medio. ¿Esto qué es? 16. Entonces esa es la razón. Si es que los puntos eran de coordenadas enteras, vacancísimo. Tú podías afirmar eso, pero en este caso no lo puedes hacer, porque tú no sabes si es que esto es una fracción. Y si eso es una fracción, por la propiedad de extremos y medios, ese por ejemplo aquí, en este caso con el punto, este punto pertenece al dominio porque cumple esta regla, pero yo digo, ¿cuál va a ser su imagen? Ya, me quedaré 1 sobre 16 y eso es 16. Entonces yo no puedo decir que esto va a estar entre 0 y 1. Y yo me puedo dar cuenta que puedo ir tomando puntos, y eso no va a estar acotado, porque yo puedo ir tomando números más grandes. Entonces por eso digo, ya, lo único que yo puedo decir a partir de la primera componente es que es mayor que 0. No puedo decir que está limitado porque está entre 0 y 10, que está entre 0 y 15, eso no lo puedo decir. Es decir, peor aún que está entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque el denominador puede ser fraccionario. Al hacer el producto de extremos y medios puede que te dé un número que sea más grande que 1. Como por ejemplo, aquí hay un ejemplo que hemos conseguido ahorita, 0 un cuarto. ¿Con eso queda un poquito clara esa partecita o aún queda un poco de duda? No, sí está bien ya esa parte, pero ahora vamos a la siguiente parte, donde al principio pones que el rango de F... No, ahí mismo. Ya, perfecto. No, que donde dice que el rango de F es que U, B pertenece a R. Ya. Aquí hay un pequeño error. R2. Ajá, ya, primero, error. Y después dice que B pertenece de 0 a pi medios y que U es mayor que 0, pero o sea, esa parte no me queda clara. Aquí simplemente lo que estás diciendo es que tú quieres el conjunto de todos los U, fíjate, el rango va a ser el conjunto de todos los pares ordenados tales que su segunda componente, los únicos valores que va a admitir van a ser entre 0 y pi medios. ¿Por qué? Porque con este dominio de aquí, que es este que tenemos aquí, el naranjita, los únicos valores que tú vas a poder obtener son entre 0 y pi medio. Eso es lo único que tú puedes obtener. Es decir, tú puedes obtener tu segunda componente, es decir, todo lo que te va a entregar aquí. Acuérdate, ¿esto qué es? Esto es B. Esto va a ser B. Y para el dominio que tú tienes, lo único de imágenes que tú puedes conseguir, lo que va a estar aquí, entre 0 y pi medio. Por eso es que se dice que B está entre 0 y pi medio. Y se pone un I, para decir que U, es decir, la primera componente,
lo único que yo puedo decir a partir de eso es que U es mayor que 0. Esa es la razón de eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que el B, la segunda componente está en ese rango y que el U puede ser cualquier número que sea mayor que 0. Ahora sí entendí. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda? Yo sé que esto es un poquito ahí de entender. ¿Alguna otra duda o todo quedó claro? Bueno, espero que todo esté quedando claro. Ya saben, me interrumpen nomás, así como ahorita. Vamos a hacer ahorita uno. Bueno, primero antes que el ejercicio vamos a explicar qué son los denominados conjuntos de nivel. Vamos a ver un poquito de eso porque ya vimos, fíjense, ¿qué hemos visto? La distinta clasificación de funciones escalares, vectoriales, funciones vectoriales de variable real, que luego se van a conocer como parametrizaciones. Muy importante que tengan eso en cuenta. Vimos rango, vimos dominio. Ahora vamos a ver lo que se conocen como los conjuntos de nivel. Conjuntos de nivel. Entonces aquí hay una pequeña diferencia entre lo que yo les había dicho, que entre el material que tiene la Miss Soraya y lo que hace Villena. Porque la notación que usa Villena con respecto a los conjuntos de nivel es un poco que no especifica bien, porque está dando a entender que ese conjunto tiene a muchos conjuntos contenidos, es decir, que es una colección de conjuntos. Entonces, por eso yo uso esta notación, que es la que usaba la que era la antigua coordinadora de la materia. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es un conjunto de nivel? Primero, yo necesito para definir un conjunto de nivel una función escalar. Entonces, yo tengo CAF, U, que va de Rn a R, ¿verdad? Entonces se define, yo necesito una función, entonces se define conjunto de nivel, se define conjunto de nivel, alfa de f, como el conjunto definido de la siguiente manera: conjunto de nivel alfa va a ser todos los x, donde este x, acuérdense, es un elemento de Rn. Le voy a poner una rayita encima para que quede claro que este xn es un punto de la forma x1, x2, hasta llegar a xn. ¿Ese elemento de qué? De u, pues u es el dominio de la función. Tal que f evaluado en este caso lo voy a poner x1 hasta xn sea igual a alfa. Y digo, perfecto. ¿Esto qué me quiere decir? Ya. Yo quiero saber todos los puntos. Yo lo que me interesa, el conjunto de nivel simplemente es un conjunto que está formado por todos los puntos del dominio, tal que al evaluar la función me dé un mismo punto, es decir, me dé un número alfa que yo haya definido previamente. Entonces, por ejemplo, si yo, yo quiero buscar el conjunto de nivel tal que alfa es igual a 1. Entonces yo voy a buscar todos los puntos que pertenecen a U, tal que al evaluar f de x1, x2, hasta xn sea igual a 1. Por ejemplo, si el punto, supongamos que yo tengo una función que va de R de U, subconjunto de R2 a R. Ya. Supongamos que yo tengo y yo quiero que sea alfa igual a 2. Entonces, si yo tengo que f de 0,2 es igual a 1, entonces este punto 0,2 pertenece a este conjunto de nivel con alfa igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo otro punto, que por ejemplo el punto sea 3,4 y este también me da igual a 1, ya, entonces el punto, por ejemplo, 3,4 también pertenece a ese conjunto de nivel. Aquí ese conjunto de nivel con alfa igual a 1. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando aquí. Yo estoy buscando todos los puntos que pertenecen al dominio que me da un número en particular. Ya, entonces, este es uno de los temas más sencillitos. Estos es uno de los temas más sencillitos que hay en todo el curso, los conjuntos de nivel. Ahora bien, estos conjuntos, cuando nosotros estamos trabajando en Rn, en R2,
en vez de llamarse conjuntos de nivel, tienen un nombre en específico, un nombre en particular. Este nombre se conoce, es como más o menos cuando uno a todo le dice polinomio, así sea de 1, 2, 3, 4, 5 términos. Pero cuando tiene un término se llama monomio, cuando tiene 2 términos se llama binomio, cuando tiene 3 términos se llama trinomio, a partir de 4 en adelante polinomio. Aquí es exactamente lo mismo, todos son conjuntos de nivel. Pero cuando es R2, el conjunto este del cual se está partiendo, entonces ese no se los llama, se los puede llamar conjunto de nivel, pero el nombre usual es curvas de nivel. Curvas de nivel, para que no se confunda, porque a veces uno le dicen, ay, ¿qué es curvas de nivel? ¿Qué es conjunto de nivel? ¿Serán lo mismo? No, entonces sí, es exactamente lo mismo, pero con otro nombre, así de sencillo. Ahora bien, si es que yo tengo R3, es decir, el conjunto de aquí es R3, ya no se va a llamar curvas de nivel, se van a llamar superficies de nivel. Superficies. De hecho, estaba viendo unos ejercicios ahí por internet bien interesantes de una superficie de nivel. Usualmente eso no se hace aquí, pero está interesante. Superficies de nivel. Tal vez hagamos uno que otro uno de estos días. Entonces vamos a ver, pues no hay nada más bonito que con un ejemplo no se aclare. Denme un segundito, copio el respectivo ejercicio que tengo aquí. Este sí estoy 100% seguro que es de un taller. Ok, denme un segundico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo tengo por aquí. Aquí está. ¿Puede Miren, repetir, disculpe, de nuevo lo de conjuntos de nivel, por favor? claro. Entonces, vaya, uy. Ya, ¿qué es un conjunto de nivel? Primero, yo necesito para definir un conjunto de nivel una función. Eso es lo primero que yo necesito. Yo necesito tener una función. ¿Tengo la función? Pues sí, check. Ahora bien, yo esa función, por eso se dice conjunto de nivel alfa de f, porque yo necesito tener esa función. Entonces, los conjuntos de nivel son todos los puntos que pertenezcan al dominio de esa función, son todos estos puntos, son todos estos puntos que pertenecen al dominio, tal que al yo evaluar la función me da el alfa que yo obviamente, que yo quería que me dé. Por ejemplo, si es que yo tengo una función, yo tengo una función U que va de R2 a R, y mi alfa es igual a 2, ya, perfecto, mi alfa es igual a 2. Entonces, si es que este F evaluado en 0,2 es igual a, no, aquí sería igual a 2, aquí. Si es que 0, no, es que quiera con 1. Vamos haciendo otro ejemplo, a ver. Si es que yo tengo F evaluado, por ejemplo, en 3,7, y eso me da igual a 2, entonces el conjunto de nivel con alfa igual, entonces este punto 3,7 pertenece a ese conjunto. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que a mí me dice. Obviamente 3,7 debe ser debe pertenecer al dominio. Entonces este punto que pertenece al dominio, y además al yo evaluarlo en esta función, al yo evaluarlo en la función f, que por el momento no sé cuál es, pero la idea es la misma. La función, sea cual sea, da lo mismo. Lo importante es saber que yo evaluar esa función me da 2, perfecto. Entonces, ese punto pertenece al conjunto de nivel. Si yo tengo otra función y le evalúo, por ejemplo, en 1,3 y eso me da 2, entonces este punto 1,3 pertenece al conjunto de nivel alfa igual 2 de f. Ahora bien, el conjunto de nivel es el conjunto de todos esos puntos, porque aquí verificamos que habían 2, pero yo quiero todos esos puntos, al yo coger y ponerlos en un saquito, eso es mi conjunto de nivel. Ahora bien, acuérdate que mi función, si mi función f está definida desde R2, o sea, el conjunto de partida es R2, esos conjuntos de nivel se llaman curvas de nivel. Si es que está definido en R3, se llaman superficies de nivel. Entonces, como te digo, ¿qué el conjunto de nivel es un conjunto que está formado por puntitos. Esos puntitos, ¿qué particularidad tienen? Tienen la particularidad de yo coger esos puntitos del conjunto de nivel, evaluarlos en la función, me dé un valor específico, el valor con el cual yo estoy definiendo ese conjunto de nivel. ¿Con eso quedó un poco claro o aún quedó un poco de duda con respecto a eso? Sí, ahí queda todo claro, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a hacer, yo creo que con este ejercicio, que es un ejercicio de taller bien interesante. No sé quién estará aquí con el ingeniero Terán. El ingeniero Terán se saca unos talleres a veces interesantes. Entonces vamos a ver. Este es un taller de él. Entonces dice, bueno, dada la siguiente función, indique las curvas de nivel. A mí me dan una función, dense cuenta, me están dando una función
aquí me están dando esta función y me dicen que yo quiero la curva de nivel para cuando k es igual a 1/2, para cuando k es igual a 2 raíz de 2 y para cuando k es igual a raíz de 3 sobre 2. Es decir, yo voy a tener tres conjuntos, porque voy a tener el conjunto de todo. Aquí el conjunto de nivel cuando alfa es igual a 1/2, el conjunto de nivel cuando alfa es igual a raíz de 2 sobre 2, y voy a tener el conjunto de nivel cuando alfa es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces digo, perfecto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿cómo yo sé cuando un conjunto pertenece a un yo primero vamos a hacerlo, mejor dicho, con alfa igual a 1/2. Alfa igual a 1/2. Yo digo, perfecto, entonces, ¿qué me dice? Ya, van a ser todos los puntos x, y, van a ser todos los puntos, de x, y, tal que f es igual a 1/2, ¿verdad? Pero, o para hacerlo de manera más general, antes de darle un valor en específico, es común hacer esto, ahorita que lo recuerdo, es común hacer esto, no darle el valor directamente, sino poner que es k. Luego ya tomamos valores en específico, pero por el momento es k. Yo quiero todos los valores tal que x, y, tal que eso es igual a k. Pero yo sé que f de x, y, ¿qué es? Ya, yo sé que es seno de pi que multiplica valor absoluto de x más valor absoluto de y, ¿verdad? Y eso es igual a k. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Pues aquí es sencillo. Cojo y saco a ambos lados arc seno. Arc seno ¿de qué? Del seno de pi que multiplica el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y eso es igual al arc seno de k. Entonces, como el seno y el arcseno son funciones inversas, se cancelan y tendría k que multiplica el valor absoluto de x más el valor absoluto de y, ¿verdad? Y esto es igual a arc seno, esto es igual al arc seno de k. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Entonces aquí esto va a ser igual al valor absoluto de x más, bueno, aquí más el valor absoluto de y igual a 1 sobre pi que multiplica al arc seno de k. Y despejamos, y es igual al 1 sobre pi el arc seno de k menos el valor absoluto de x. Yo digo, perfecto. Ahora bien, aquí cuando ya tengo esta expresión, porque por lo general si es que yo hubiera dado un número, me tendría que de nuevo cada caso poner a despejar. No, en este caso, lo más sencillo va a ser lo siguiente. En este caso, lo más sencillo es despejar hacer una expresión en función de k y luego ir reemplazando los respectivos k. Entonces tomando k igual 1/2, yo voy a tener el valor absoluto de y es igual a 1 sobre pi arc seno de 1/2 menos el valor absoluto de x, ¿verdad? Entonces el valor absoluto de y es igual, qué valor de arc seno, qué valor yo le debo dar al seno para que me regrese para que me dé 1/2? Ese es, si no estoy mal, pi sextos, porque el seno evaluado en pi sextos me da 1/2, entonces sería 1 sobre pi por pi sextos, ¿verdad? Menos el valor absoluto de x, ¿verdad? Entonces y es igual, este pi se va con este pi, me va a quedar 1 sobre 6 menos el valor absoluto de y. Entonces aquí lo que vamos a hacer es abrir ese valor absoluto. Entonces aquí voy a tener si y es mayor a 0, pues entonces esto me va a quedar y es igual a 1 menos 6 menos raíz de x. Y ahora, si y, o sea, si y es mayor o igual que 0, si y es menor que 0, entonces yo voy a tener menos y igual a 1 sobre 6 menos valor absoluto de x. Entonces, si multiplico por menos, y va a ser igual al valor absoluto de x menos 1/6. Entonces vamos a graficar esta partecita de aquí. Entonces pongo mi plano
Y yo me doy cuenta, estos son, aquí por si acaso es bueno saberse las técnicas de graficación. Esto simplemente es el valor absoluto, con este menos se refleja hacia abajo, y lo que hace es subir un sexto unidades hacia arriba. Es decir, sube un sexto y aquí también obviamente va a cortar en un sexto y acá en menos un sexto. Entonces aquí esta sería más o menos la gráfica. Entonces aquí corta en un sexto, aquí menos en un sexto y aquí es un sexto. Acuérdense, eso era cuando y era mayor que 0, por eso aquí hicimos esta gráfica desde 0 hasta, pues, para los y positivos. Ahora bien, cuando y era menor que 0, pues nos queda esta expresión. Es el valor absoluto, fíjense, es el valor absoluto desplazado un sexto unidades hacia abajo. Allá entonces también corta en un sexto, en menos un sexto, y aquí también corta en menos un sexto. Entonces me va a quedar que también acá, esta partecita, estoy graficando la parte cuando ya era menor que 0. Entonces recordemos que también era el valor absoluto desplazado hacia abajo menos un sexto. Entonces también cortaba en un sexto, en menos un sexto y aquí en menos un sexto. Entonces esa curva de nivel era, esa curva de nivel era esa curva de nivel era bueno, sí, digamos que es un cuadrado o un rombo, podríamos decir, es este rombo de aquí. Ahora bien, esa es la curva de nivel. Entonces todos estos puntos, fíjense, ¿cuál va a ser entonces el conjunto de nivel? El conjunto de nivel con alfa igual a un medio son todos estos puntos que están en esta recta, todos, pero es todos que están sobre esas líneas amarillas. Todos esos puntos pertenecen aquí, este de acá, ¿verdad? Todos estos puntos son el conjunto de nivel cuando alfa es igual a un medio. Y digo, perfecto. Entonces usualmente se pone al ladito alfa igual a un medio, pues para que indiquen que ese es el conjunto de nivel. Ahora bien, lo siguiente sería tomar k igual raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces sería y igual 1 sobre pi arc seno de raíz de 2 sobre 2 menos x. Entonces yo me pregunto, ¿qué ángulo yo tengo que evaluar en el seno para que me dé raíz de 2 sobre 2? Pues es un ángulo notable. Entonces eso va a ser 1 sobre pi por pi cuartos. Pi cuartos evaluado en seno me da raíz de 2 sobre 2 menos valor absoluto de x. Entonces el valor absoluto de y es igual, simplificando, me va a quedar 1/4 menos x. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que la lógica es exactamente la misma. Divido para arriba para cuando y es mayor que 0 y divido cuando y es menor que 0. Entonces simplemente nos vamos a dar cuenta que si se dan cuenta nos da exactamente lo mismo, pero con un valor diferente de 1/4, que justamente este era el corte. Entonces ahora lo voy a poner en verde. Entonces lo único que va a pasar es que es exactamente el mismo comportamiento, pero cortando en 1/4. Entonces aquí cortan 1/4, aquí cortan 1/4, aquí cortan menos 1/4 y aquí cortan menos 1/4. Entonces este es el conjunto de nivel tomando alfa igual raíz de 2 sobre 2. Entonces todos estos puntos que pertenezcan a esta rayita verde pertenecen a este conjunto al conjunto de nivel de alfa igual raíz de 2 sobre 2. Entonces, lo pueden hacer por separado, pero usualmente en los exámenes la gente lo que hace es poner todos aquí te vas a dar cuenta que tomando el siguiente valor de k, aquí te va a quedar también aquí, este es el triangulito que hicimos, es decir, este es alfa igual a un medio. Supongamos, no he visto en escala qué número es más grande. A ver, un sexto es más pequeño que un cuarto, sí, entonces el amarillo va abajo. Aquí va un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Entonces aquí ponemos alfa igual a raíz de 2 sobre 2. Y para no hacerles más largo el cuento, y porque ya sé que todos están cansados, el otro también queda lo mismo, solo que me parece que el otro queda bueno, no recuerdo en qué queda, pero también queda un rombo. Entonces ahí lo que indica es que alfa es igual a, bueno, no recuerdo qué valor era a raíz de 3 sobre 2, que eso es pi sextos. Raíz de 3 sobre 2. Y bueno, eso sería todo, eso sería la manera en cómo encontramos conjuntos de nivel. Lo que haces es que el k, la expresión, tu función le igualas un k, intentas despejar todo en función de k, luego y ya una vez que tienes una expresión, pues coges y vas reemplazando los valores de k. Y lo que haces es que te van a quedar obviamente funciones que puedes
graficar en el plano. Las gráficas y esos son los conjuntos de nivel. Bueno, las curvas de nivel, que en el fondo son conjuntos de nivel, pero se les da el nombre particular de curvas de nivel. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado todo entendido? Espero que haya quedado todo claro, todo. ¿Qué duda tienes, men? Coméntame qué duda tienes y con respecto a esta partecita de aquí. De ahí. No, no, eso me lo escribiste a las 5:45, no me fijé, disculpa. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Si es que hay alguna duda, alguna pregunta, pues de aquí me va a quedar unos 2 minutitos más. Pues si no, todo eso ya es todo por hoy. Espero que les haya gustado la ayudantía, que les sirva más que todo. Y bueno, los espero en algún otro día de esta ayudantía. Eso es todo por hoy y muchas gracias por haber venido, por haber asistido más que todo. Que bueno, que asisten para que se saquen esos cienzazos en la primera lección, que me parece que es la 4ª semana. Así que eso es todo. Que tengan bonita tarde, descansen y estudien más que todo. Chao. Déjenme paro la grabación. Ok, gracias. Cuídense.